Boeing B-17 Fortaleza Voladora. Diseño y desarrollo. El Boeing B-17 Fortaleza Voladora fue uno de los dos bombarderos pesados estándar utilizados por los Estados Unidos antes de la llegada del Boeing B-29 Super Fortaleza en 1944. El otro era el consolidado B-24. El 8 de agosto de 1934, los Estados Unidos, el ejército propuso un gran bombardero multimotor para sustituir al Martin B-10. El cuerpo aéreo estaba buscando un bombardero capaz de reforzar las fuerzas aéreas en Hawái, Panamá y Alaska. Se requería que pudiera llevar una carga útil de bombas a una altitud de 10.000 pies durante 10 horas, con una velocidad máxima de al menos 200 millas por hora, un alcance de 2.000 millas, y se deseaba pero no se requería una velocidad de 250 millas por hora. Un prototipo, financiado íntegramente por Boeing, pasó de la mesa de diseño a la prueba de vuelo en menos de 12 meses. El 28 de julio de 1935, el avión de 4 motores despegó del campo de Boeing en el sur de Seattle en su primer vuelo. Al salir del hangar de Boeing, se le conocía como el modelo 299. El reportero de Seattle Times, Richard Smith, apodó al nuevo avión con sus numerosos soportes para ametralladoras como la Fortaleza Volante, un nombre que Boeing adoptó rápidamente y registró como marca. La competencia por un contrato para construir 200 bombarderos se decidiría en un despegue entre el diseño de Boeing, el 500 Douglas 500 B-1 y el modelo 146 de Martin, en el campo Wilbur Wright en 500 Ayton, Ohio. La propuesta de Boeing superó a ambos competidores y superó las especificaciones de rendimiento. El cuerpo aéreo designó al avión como el B-17. Era un monoplano de ala baja que combinaba características aerodinámicas del gigantesco bombardero experimental Bomber, 15 aún en etapa de diseño, y el modelo 247 de transporte. El B-17 fue el primer avión militar de Boeing con una cubierta de vuelo en lugar de una cabina abierta. Portaba bombas y ametralladoras calibre .530 en ampollas transparentes. El 30 de octubre de 1935, el piloto de pruebas del cuerpo aéreo, el mayor Ployer Peter Hill y el empleado de Boeing, Les Tower, llevaron el modelo 299 en un segundo vuelo de evaluación. La tripulación olvidó desactivar los bloqueos de ráfaga que bloqueaban las superficies de control mientras el avión estaba estacionado en el suelo. Después del despegue, el avión entró en un ascenso empinado, se estancó, se inclinó hacia adelante y se estrelló, matando a Hill y Tower. Otros observadores sobrevivieron con lesiones. Varianza. Desalentado por el accidente y el alto costo del avión, el alto mando del ejército canceló los planes de adquisición. Sin embargo, el cuerpo aéreo había quedado impresionado por el rendimiento del prototipo y el 17 de enero de 1936, a través de un vacío legal, ordenó 13 I-B-1, 7 designados 1-B, 17 después de noviembre de 1936, para denotar su financiamiento especial, F-1, para pruebas de servicio. El ILB-17 incorporó una serie de cambios significativos del modelo, incluyendo motores ciclónicos Wright R1000 820-39 más potentes. La oposición se desvaneció, y a finales de 1937 se ordenaron 10 aviones más designados B-17B para equipar 2 grupos de bombarderos, uno en cada United States costa, mejorados con aletas y timón más grandes y una nariz de plexiglás de 10 paneles bien enmarcada. Los B-17B fueron entregados en 5 pequeños lotes desde julio de 1939 hasta marzo de 1940. En julio de 1940 se emitió un pedido de 512 B-17s, pero al mismo tiempo del ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, menos de 200 estaban en servicio. El avión pasó por varias alteraciones en cada una de sus etapas de diseño y variantes. De los 13 IUB-17 ordenados para pruebas de servicio, 12 fueron utilizados por el segundo grupo de bombarderos de Langley Field, Virginia, para desarrollar técnicas de bombardeo pesado, y uno fue utilizado para pruebas de vuelo por la División de Material en Wright Field, Ohio. Mientras que los modelos AA500 fueron diseñados defensivamente, el B-517E de cola grande fue el primer modelo enfocado principalmente en la guerra ofensiva. El B-17E fue una revisión extensa del diseño del modelo 299.
El fuselaje se extendió en 10 pies, se agregó un fuselaje trasero mucho más grande, aleta de cola vertical, timón y estabilizador horizontal, y se agregó una posición de artillero en la nueva cola. Se volaron 2 versiones experimentales del B-17 bajo diferentes designaciones, el Experimental Bomber 38 y el IB-40. El XB-38 era un banco de pruebas para los motores Allison V1000 710 refrigerados por líquido, en caso de que los motores normales del B-17 no estuvieran disponibles. El único prototipo de Experimental Bomber 38 que voló se estrelló en su 9º vuelo y se abandonó el tipo. El IB-40 era una modificación defensiva fuertemente armada del B-17 estándar, utilizado para escoltar formaciones de bombarderos antes de que estuviera disponible el North American P-51 Mustang, un caza de largo alcance efectivo. Para cuando apareció el definitivo B-17G, el número de armas había aumentado de 7 a 13, se finalizaron los diseños de las estaciones de armas y se completaron otros ajustes. El B-17G fue la versión final de la fortaleza volante, incorporando todos los cambios realizados a su predecesor, el B-17F, y en total se construyeron 8.680, el último por Lockheed, el 28 de julio de 1945. Planificación de la Segunda Guerra Mundial. El B-17 sirvió en casi todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, siendo utilizado principalmente por Estados Unidos. La octava Fuerza Aérea, basada en Inglaterra, bombardeó objetivos alemanes. Las primeras misiones fueron en horas del día para mejorar la precisión, pero esta estrategia, sumada a la falta de cobertura de cazas adecuada, resultó en pérdidas muy graves de aeronaves y tripulación. A medida que avanzaban las mejoras, junto con una mejor formación de pilotos y tácticas, el B-17 se convirtió en un arma formidable en la guerra aliada contra Alemania. No había una forma fácil de golpear a Alemania, ya que una invasión transcanal de Europa aún estaba a años de distancia. Los británicos habían estado bombardeando desde el aire, pero las fuertes pérdidas los obligaron a cambiar a bombardeo nocturno de área, reduciendo enormemente la efectividad. Los estadounidenses, por otro lado, eran partidarios del bombardeo de precisión diurno, utilizando su avanzado y top secret Norton Bomb Sight. También creían que tenían una aeronave que podía abrirse camino hacia el área objetivo y salir de ella sin escolta, y regresar a casa de manera segura. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos fue fuertemente influenciado por el teórico del poder aéreo italiano Giulio Due, quien abogaba por una fuerte inversión en una fuerza de bombarderos para volar sobre las líneas del frente, destruir la infraestructura del enemigo y romper su voluntad de luchar. En teoría, en palabras del primer ministro británico Stanley Baldwin, el bombardero siempre pasará. Los estadounidenses creían que el B-17 con el sitio de bombas Norton podría ser ese bombardero. El sitio de bombas fue desarrollado y desplegado en gran secreto durante los años 30. Consistía en un sitio telescópico estabilizado giroscópicamente acoplado a una computadora electromecánica, en la que el bombardero introducía datos para la altitud, las condiciones atmosféricas, la velocidad del aire, la velocidad en tierra y la deriva. Durante la carrera de bombardeo, el sitio estaba esclavizado al piloto automático para guiar la aeronave hasta el punto de liberación preciso, en manos de un bombardero hábil. El orden era notablemente preciso. Las estrategias de los comandos de bombarderos estadounidenses y británicos se acordaron en la Conferencia de Casablanca en enero de 1943. La ofensiva combinada de bombarderos resultante debilitó a la Wehrmacht, destruyó la moral alemana y estableció la superioridad aérea a través de la destrucción de la fuerza de los cazas alemanes en la Operación Point Blank, en preparación para una ofensiva terrestre. Los bombarderos de Estados Unidos atacaron de día, con operaciones británicas principalmente contra ciudades industriales por la noche. Los aliados, con un enfoque y poder renovados, lograron la supremacía aérea sobre Normandía necesaria para los desembarcos del 500 y A-500 en junio de 1944. Uso temprano. Antes del intensivo bombardeo estadounidense de Europa, el B-17 fue utilizado por la Real Fuerza Aérea Británica y por los Estados Unidos en el Pacífico contra Japón. La Real Fuerza Aérea entró en la Segunda Guerra Mundial sin bombarderos pesados propios en servicio. Los más grandes disponibles eran bombarderos medianos de largo alcance como el Vickers Wellington, que podían llevar hasta 4.500 libras de bombas. Mientras que el Sterling corto y el Handley Page Halifax se convirtieron en sus bombarderos principales para 1941,
A principios de 1940, la Real Fuerza Aérea entró en un acuerdo con Estados Unidos, Cuerpo Aéreo del Ejército, para adquirir 20 B-17C, a los que se les dio el nombre de servicio Fortress One. Para septiembre de 1941, la Real Fuerza Aérea había perdido 8 B-17-100 en combate y había experimentado numerosos problemas mecánicos. El Comando de Bombarderos dejó de usar el Fortress One en incursiones diurnas por su bajo rendimiento. La experiencia mostró tanto a la Real Fuerza Aérea como a los Estados Unidos que el B-17-100 no estaba listo para el combate y que se requerían defensas mejoradas, cargas de bombas más grandes y métodos de bombardeo más precisos. Sin embargo, los Estados Unidos, a pesar de las dudas de la Real Fuerza Aérea sobre la efectividad de los bombardeos diurnos, se siguió usando el B-17 como bombardero diurno, aunque su uso por parte del Comando de Bombarderos había disminuido. La Real Fuerza Aérea transfirió sus restantes aviones Fortress One al Comando Costero para su uso como avión de patrulla marítima de largo alcance en su lugar. Sin embargo, pronto se trajeron miles de B-17 a Inglaterra para ser utilizados por los Estados Unidos. Uno de los primeros en volar la peligrosa ruta aérea del norte desde América fue Maigal Sal. El 27 de junio de 1942, las horrendas condiciones climáticas obligaron a este temprano modelo EB-17 a realizar un aterrizaje de emergencia en una capa de hielo de Groenlandia. Toda la tripulación sobrevivió a la terrible prueba de 10 días reparando la radio del avión y transmitiendo un Save Our Souls, lo que resultó en su rescate. El avión permaneció en el hielo durante más de 50 años, antes de ser recuperado y restaurado. En el Pacífico, en 1941, la Fuerza Aérea del Lejano Oriente, Fuerza Aérea del Lejano Oriente con base en el Campo Clark, en Filipinas, tenía 35 B-17, con el Departamento de Guerra planeando eventualmente aumentar eso a 165. Cuando la Fuerza Aérea del Lejano Oriente recibió noticias del ataque a Pearl Harbor, el general Louis H. Brereton envió sus bombarderos y cazas en varias misiones de patrulla para evitar que fueran atrapados en el suelo. Brereton planeó incursiones de B-17 en aeródromos japoneses en Formosa, de acuerdo con las directivas del plan de guerra Rainbow Five, pero esto fue anulado por el general Douglas MacArthur. El mayor éxito del B-17 en el Pacífico fue en la Batalla del Mar de Bismarck en marzo de 1943. Allí, el B-17 hundió o dañó varios barcos de transporte japoneses. En su apogeo, 168 bombarderos B-17 estaban en el Teatro del Pacífico en septiembre de 1942, pero ya a mediados de 1942, el general Arnold había decidido que el B-17 no era adecuado para el tipo de operaciones requeridas en el Pacífico y hizo planes para reemplazar todos los B-17 en el teatro con B-24 y más tarde B-29, tan pronto como estuvieran disponibles. Aunque la conversión no se completó hasta mediados de 1943, las operaciones de combate del B-17 en el Teatro del Pacífico llegaron a su fin después de poco más de un año. Operaciones americanas en Europa. El primer United States, el primer ataque de B-17 en Europa, tuvo lugar el 17 de agosto de 1942, cuando 12 aviones atacaron los patios de clasificación de ferrocarriles en Rouen, Francia. El número de bombarderos americanos continuó aumentando en Europa, y los ataques y las pérdidas comenzaron a acumularse. Mientras que los United States, aunque la 15ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos también tenía B-17, el grupo más famoso que los voló en la guerra fue los United States, 8ª Fuerza Aérea en Inglaterra. Los B-17 volados por la 8ª vieron algunos de los combates más feroces de la guerra. Conforme los estadounidenses se adentraban más en Europa, las misiones se tornaban más letales. Uno de los peores días para el B-17 y su tripulación fue la segunda incursión en la producción de rodamientos de bolas en Schweinfurt, Alemania, en octubre 14, 1943. Las pérdidas fueron tan grandes en la misión que se conoció como el Jueves Negro. El B-17, a pesar de toda su armadura y potencia de fuego, simplemente no pudo seguir volando sin escolta contra enjambres de aviones de combate alemanes y su sofisticado sistema de defensa aérea. Claramente, se tenía que hacer algo porque el bombardero no estaba llegando. Pero la ayuda llegó pronto cuando el Mustang P-50 y uno de North American comenzó a llegar a la atribulada 8ª Fuerza Aérea en números suficientes para marcar la diferencia.
Los B-17 finalmente tenían un caza que podía escoltarlos dentro y fuera de Alemania, y comenzaron a abrumar las defensas e industria alemanas. Los cazas de escolta redujeron la tasa de pérdida a menos del 7%, con un total de 247 B-17 perdidos en 3.500 vuelos. Para septiembre de 1944, 27 de los 42 grupos de bombas de la Octava Fuerza Aérea y 6 de los 21 grupos de la 15ª Fuerza Aérea usaban B-17. Las pérdidas por flak continuaron cobrando un alto precio a los bombarderos pesados a lo largo de 1944. Pero la guerra en Europa estaba siendo ganada por los aliados, y para el 27 de abril de 1945, 2 días después de la última misión de bombardeo pesado en Europa, la tasa de pérdida de aviones era tan baja que ya no llegaban aviones de reemplazo, y el número de bombarderos por grupo de bombas se redujo. La ofensiva combinada de bombarderos estaba efectivamente completa. Se destacó al B-17 por su capacidad para absorber daños de batalla, aún alcanzar su objetivo y llevar a su tripulación a casa de manera segura. Wally Hoffman, un piloto de B-17 con la Octava Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, dijo que el avión puede ser cortado y destrozado casi en pedazos por el fuego enemigo y llevar a su tripulación a casa. Después de examinar los B-17 y B-24 destrozados, los oficiales de la Luftwaffe descubrieron que en promedio se necesitaban unos 20 impactos con proyectiles de 20 milímetros disparados desde atrás para derribarlos. Los pilotos de habilidad promedio golpeaban a los bombarderos con solo alrededor del 2% de las rondas que disparaban, por lo que para obtener 20 impactos, el piloto promedio tenía que disparar 1000 rondas de 20 milímetros a un bombardero. Durante la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 40 B-17 fueron capturados y renovados por Alemania después de aterrizar forzosamente o ser obligados a descender. Con alrededor de una docena de vueltos al aire, se les colocaron las marcas nacionales alemanas de Balkenkrate en sus alas, y los lados del fuselaje y los destellos de la aleta de cola, con la esvástica de Hakenkrate. Los B-17 capturados se utilizaron para determinar las vulnerabilidades del B-17 y para entrenar a los pilotos interceptores alemanes en tácticas de ataque. Se construyeron un total de 12.726 bombarderos de largo alcance de Boeing para el final de la guerra. Gran parte de esta producción ocurrió en la planta 2 de Boeing, en Seattle, 6.981, con los mejores construidos bajo licencia por Lockheed, 2.750 bajo el nombre Vega, y Douglas, 2.995. El B-17 lanzó más bombas que cualquier otro United States avión en la Segunda Guerra Mundial. De aproximadamente 1,5 millones de toneladas de bombas lanzadas sobre la Alemania nazi y sus territorios ocupados por los Estados Unidos, aviones, más de 640,000 toneladas fueron lanzadas desde B-17. En un momento, más de 1,000 B-17S podían ser ensamblados para misiones de combate masivas. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, el B-17 fue rápidamente eliminado de su uso como bombardero, y las fuerzas aéreas del ejército retiraron la mayoría de su flota. Muchos nuevos B-17G estaban siendo enviados directamente a almacenamiento a largo plazo, vendidos o desechados. Hoy en día, existen menos de 100 estructuras de B-17 y aún menos están en condiciones de volar. Si disfrutas estos videos, suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos episodios. Para más contenido interesante sobre historia militar, revisa nuestra biblioteca de videos.